No sé si ya se esté compartiendo mi Ya pantalla. está compartida. Bueno, yo seleccioné de 1990 hasta el 2000, Ok. pero aquí como yo tenía, ya eran dos estaciones, entonces saqué la de cada estación de, por ejemplo, enero y la ponderé, o sea, solo el promedio, y esa sería la precipitación de ese mes en ese año. No sé si ahí hiciste bien. O sea, la ponderación la hiciste de manera aritmética. Sí, de las dos estaciones. Ok. ¿Tus estaciones están ubicadas en el sitio o agarraste la de la zona de riego? ¿O son La de son, no, zona de riego. en la zona de riego? Ok. Está bien, si lo dejas el promedio aritmético, está bien. Entonces, la columna F, tengo entendido que sería la precipitación ponderada. Sí, esa ya sería la final. Ok. Ya Y nomás es ya faltaría la el coeficiente. precipitación mensual. ¿Puedes mover Ajá. poco a poco hacia abajo para ir viendo los registros de precipitación? Sí. Profe, yo tengo Es, una duda ahí con lo que tiene Luis. Si También quieres, ahorita se... nomás terminamos, Cristian, y ya ahorita que Ah, termine ok. de mostrármelas, nomás para revisarlos de él y ya Sí, está bien. reviso que esté bien su registro. nomás que como es zona árida, pues sí tendría muchos ceros. Entonces sería de enero a diciembre de cada año en milímetros. Ok. Es 92. ¿En qué zona está tu zona de riego, Luis? Es Baja California. Ah, ok, por eso las lluvias están, hay altas lluvias en diciembre a veces, ¿no? Sí, por eso me daba de esa manera. Y así se repite hasta el 2000. Y las extracciones, ya ve que había dicho que las teníamos que repetir, entonces agarré las de un solo año, las que salían Ajá, de, pues era cada mes, y ok, esas pues sería repetirlas en cada año. ok. Muy bien. Pues entonces en la celda G ya coloca el coeficiente de Ajá. escurrimiento. Ese es el que sacamos en el proyecto de hidrología, entonces. Exacto, ese valor que sacaba en el proyecto de hidrología. Ah, ok, Y, cu- tendría que entonces buscarlo. y entonces ese coeficiente de escurrimiento, la precipitación ponderada de la columna F, la colocas en metros. Esta iría en metros. Exacto. Y el área de la cuenca en metros cuadrados. Ok. Y con Y eso, nada más. ajá, ¿Sería todo lo que ocuparía entonces? sí, y ya con eso calcularías el, el escurrimiento natural en metros cúbicos. Ok. ¿Y las extracciones las dejo en millones también? ¿O las dejo en metro cúbico? Déjalas en metros cúbicos para que hagas, o después conviertes el otro a millones de metros cúbicos, como ya tú quieras Ajá. tenerlo para que los tengas en las mismas unidades. Ah, ok. Sí. Entonces, pues sería toda la duda que tendría yo. Ok. Ahora sí, Cristian. Bueno, Luis, y ya con ese análisis, cuando ya tengas el escurrimiento natural y tengas las extracciones, Ajá. ya puedes hacer calcular la capacidad útil necesaria de la presa. Ah, ok, sí, sí. Aplicas el algoritmo secuente y ya puedes encontrar cuál es la capacidad útil necesaria para diseñar ahí una presa. Ok. ¿Y el análisis también lo hago o solo encuentro la útil? Ahorita solamente calcula la útil. Ah, ok. Si quieres, ahorita nomás determina la útil y ya cuando tengan esos análisis me lo van mostrando cómo lo van calculando. Ah, ok, está bien. Sí, ahora sí, Cristian. Ah, yo en las extracciones, como nosotros pusimos demanda también de Urbana, creo que usted nos, bueno, nos pidió al final que lo agregáramos, entonces no sabía si ponerlo todo junto o lo separaba como para riego y para consumo urbano. Entonces, Ah, es ¿cómo que lo las extracciones ponemos? están juntas, ¿verdad? Y ustedes tienen Sí, dos. sí. ¿Qué usos van a tener? El urbano y el de riego. Ok.
Para el algoritmo del pico secuente las usan juntas. Y ya después cuando se vaya a hacer el funcionamiento del vaso, ahí se separan por usos. Ok. Ahorita para hacer el algoritmo secuente utilizan extracciones juntas y ya después las separan por usos para el funcionamiento ya del vaso. Ya está. Gracias. ¿Alguien más quiere mostrar su tabla de cómo tiene la información y qué periodo va a trabajar para ver sus registros? Si alguien más me comparte su pantalla. Yo tengo también tenía la misma duda que Cristian de las extracciones y también tenía duda porque algunas extracciones me salían que eran negativas. Entonces, ahí el número va a seguir siendo negativo o sería 0. No, es 0, sería 0 en el mes que no hay, es que quiere decir que no hay necesidad de abastecer uso consultivo, entonces sería 0 en lugar de un valor negativo. Ok, gracias. Entonces, ¿a todos les quedaría claro cómo hacer ya el cálculo de la capacidad útil para su presa? ¿O alguien que tendría alguna duda? Profe, yo tengo duda de ¿Sí? cuáles son los datos que vamos a tomar de las precipitaciones. ¿Me puedo compartir pantalla? Claro. Ok. ¿Ya se ve? Todavía no. Creo que ya no. Ya está compartido. Ok, de mis tablas de los datos de las estaciones para las precipitaciones tengo estas, entonces me acuerdo que para sacar las precipitaciones de cada mes eran estas las del promedio. Entonces ahora, ¿cuáles son las que vamos a tomar? Las que tienes ahí. Por ejemplo, en enero del 2001 lo que llovió, el acumulado son 7.5, entonces sería esa precipitación para enero. Para febrero serían 0, para marzo sería 10.5, para abril 7, para mayo 44.5, para junio 199. Esa ya Ah, es la mensual. Los que tienes ahí calculados ya es la suma mensual. y sería la de 10 años. Exacto, seleccionar 10 años, puede ser 2000, 2010, 2006, 2016, en lo que tú decidas de 10 años completos. Ah, muy bien. Y ya de ahí, de esos 10 años, vamos a hacer una ponderación, que fue lo que creo que hizo Luis, ¿no? Exacto, exacto. Ah, ok, muy bien. Es que no tenía muy claro eso. Es Gracias. esa precipitación mensual, Karen, la que hay que tomar para hacer el análisis. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, le voy a mostrar nada más una cosa de la ecuación para el cálculo. Si me permiten un minuto. Tengo el área. Ok, muy bien. Bueno, sí, les iba a compartir la pantalla. Déjenles comparto pantalla. Creo que ya está compartida, ¿no? Lo que ocupamos para poder hacer el cálculo del pico secuente, que es lo primero que hay que calcular para definir la capacidad útil que tiene que tener la presa y poder comenzar con el dimensionamiento de la misma, pues hay que definir los volúmenes de escurrimiento natural porque las extracciones ya están, ¿no? Y como mostraba Luis, pues nomás hay que repetirlas y ya ustedes deciden si las manejan en millones de metros cúbicos o metros cúbicos.
Si son cantidades muy grandes, pues lo más conveniente es trabajarlas en millones de metros cúbicos. Y además de poder definir las extracciones, que estas ya están calculadas, si imaginamos que las dejamos en millones de metros cúbicos, ocupamos definir cuál es el escurrimiento natural, ¿no? Lo que nos aporta o lo que nos va a aportar el río en pues, cada uno de los años. Y si lo vamos a hacer a cada mes, pues cada uno de los meses, que en este caso lo vamos a hacer mensual, pues será lo que nos aporta cada mes. ¿Cuánto el río está aportando cada mes? Y para poder calcular, pues de acuerdo con la norma, ocupamos definir la cuenca, definir el coeficiente de escurrimiento y definir esa precipitación mensual, la acumulada. ¿Cuánto tengo de precipitación mensual? Y con ese coeficiente de escurrimiento, con esta área de la cuenca y con esta precipitación, poder calcular cuánto es el escurrimiento mes a mes de esos 10 años que ustedes vayan calculando. Y las extracciones. Con este escurrimiento natural y con estas extracciones, pues ya se puede calcular que ustedes puedan aplicar el algoritmo del pico secuente. Y ya con esta información, pues ustedes podrán definir cuál es la capacidad útil. Una vez que apliquen el algoritmo del pico secuente, pues ustedes ya van a poder definir la capacidad útil, ¿no? Ya que tengan esta información, definida capacidad útil, van a tener, en 10 años, pues van a tener una pareja de crestas y valles, ¿no? Entonces, diferentes valores de P menos T, P1 menos T1, P2 menos T2, diferentes combinaciones, y la máxima, pues les va a definir esa capacidad útil. Una vez que definen la capacidad útil, pues vamos a utilizar, si recuerdan ustedes, construyeron una curva elevación áreas para su cuenca. Bueno, de hecho algunos ya calcularon la curva de elevación capacidades, ¿no? Creo que en algunos proyectos vi la elevación capacidades. ¿Alguien que me recuerde que la haya calculado? ¿Quién presentaba ya el gráfico con la curva de capacidades y mostraba ahí cómo había hecho el cálculo? Yo creo que sí lo hice. Yo también recuerdo haberlo hecho. Ah, bueno, pues hay que proceder al cálculo de esa curva, porque ahorita lo que tienen es la curva de elevación, y entonces hay que generar la curva elevación capacidades. Algunos ya la tienen, otros la van a tener que calcular. La de arriba ya la tienen, ¿no? Esta sí hay que calcularla. ¿Alguno nos puede decir así de manera somera cómo hizo o qué proceso siguió para calcular esta curva de elevación capacidades? Luis, ¿tú nos puedes decir más o menos qué procedimiento seguiste para calcularla? ¿O alguien que se acuerde? Yo puedo poner el documento de cómo lo Ajá, hice. sí. Adelante. Dejo yo de compartir para que tú lo puedas compartir. Ya está. No, le pongo en compartir pantalla. Ahí está. ¿Sí? Donde dice compartir pantalla, tu mano derecha dice chat y después compartir pantalla. Ya le puse, pero no se ve, ¿o sí? A ver, dale otra vez. Creo que todavía no aparece. No puedo, profe. Si le pongo y no sale. Creo que ahorita nadie está compartiendo. Sí debería de... A ver, insiste más, a ver si la comparte.
No, no me deja, quién sabe por qué. No aparece nada. Ok, o alguien que pueda compartir y que muestre cómo realizó el cálculo. Yo puedo mostrarlo. Ok, Bueno, adelante. aunque pues ya ha pasado de tiempo, igual no me acuerdo de algunas cosas. Ah, pero de lo que te acuerdes nos explicas. No Ok, te preocupes. a ver. Se supone que ya le estoy dando en compartir, pero no me deja compartir la pantalla. Creo que ya. Listo, ¿no? Ya apareció. Ok, esta es mi gráfico y a lo que recuerdo tuve que utilizar el ArcGIS Ajá. para sacar la área que había en cada elevación. Sí. Entonces esos datos los tuve que pasar a este Excel. Entonces, Sí. por ejemplo, aquí en la cota 341 tenía una área de 7.128 metros cuadrados. Entonces, pasé todas las áreas y ya para calcular la superficie inundada era ir sumándole la anterior, o sea, como quien dice, sacar la superficie acumulada. Y así fue Sí. como hice este gráfico, sacando las elevaciones, las áreas que había de cada elevación y sacando las acumuladas. ¿Y no habías calculado el volumen a cada elevación, a cada cota? El volumen no. Ah, ok. Ah, es que lo que le estoy pidiendo es el poder calcular para cada cota, por ejemplo, para la cota 342, qué volumen habría acumulado hasta si hubiera un dique ahí a la salida de la cota. Ah, ok. Déjeme ver. No, creo que ese no lo calculé. Ah, ok. No te preocupes, no hay problema. Bueno, si quieren, les digo qué es lo que tienen que calcular, ¿no? Miren, creo que ya está compartida. Nosotros tenemos lo siguiente. Necesito que para su cuenca, si tienen algo como para tener la cuenca así. Y entonces ustedes para cada cota tenían sus curvas de nivel y calcularon, no sé, por ejemplo, que tuviéramos esta curva de nivel. Y después teníamos la curva de nivel hasta acá. Y por acá las curvas hacían esto. Y la curva hacia esto. Entonces lo que hicieron fue que si ustedes colocaran un dique aquí y creciera 1 metro, se inundaba hasta esta curva de nivel. Si aquí colocaran un dique de 2 metros, pues la zona de inundación llegaba hasta acá. Si fuera de 3 metros, pues llegaba hasta esta cota. Y si fuera de 4 metros el dique, pues llegaba hasta acá. Y lo hicieron hasta 30 metros, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el volumen que habría acumulado con el dique a 1 metro y llenando hasta esta cota? Es lo que necesitamos que investiguen cómo calcularlo y lo calculen, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, hay unas más simples, otras más complicadas. Ustedes investiguen una forma y lo describen cómo van a hacer el cálculo de esos volúmenes, ¿no? Miren,
Más o menos lo que tenemos es así. Tenemos esto. Entonces, para esta curva de nivel, el área, ustedes la calcularon y dijeron, bueno, el área es tanto. Bueno, ocupamos saber de cuánto es el volumen que se almacena ahí. ¿Cuánto vale este volumen? Este que está aquí. ¿Cuánto es ese volumen? Se puede hacer tan simple como decir área por elevación. Bueno, sería en este caso por 1 metro. Y luego la que sigue por 2 y así. O no se puede hacerlo así de simple. Hay que buscar, hay métodos, investiguen primero y ya cuando ustedes lo investiguen cómo calcular volúmenes para superficies y vean alguna que ustedes los convenza que sería lo más aproximado a algo real, que hicieran un cálculo real. Porque claro, como tú lo propones es simplificándolo mucho, pero es una forma de hacerlo. Lo importante es que lo investiguen y después ustedes me definan cómo lo van a calcular o cómo lo calculan. Pero ustedes investiguen cómo calcularlo y ustedes propónganlo y en su documento lo van a explicar cómo procedieron el cálculo de la capacidad o el volumen acumulado en cada uno de los niveles de la presa. ¿Por qué? Porque ya para el tránsito, para el funcionamiento lo vamos a ocupar. Si recuerdan, para hacer el algoritmo del pico secuente no se ocupa la curva. Pero para hacer el funcionamiento del vaso ocupamos ya la curva elevacionaria de capacidades. Entonces, sí es necesario que vean cómo definir un método para calcularlo y ustedes describan el método, cómo van a calcular este volumen, ¿no? Y eso se los dejo a su criterio. Ustedes elijan el que ustedes consideren con su sentido común cuál es el mejor, el que cumpliría mejor para hacer ese cálculo. De acuerdo con la información que tienen, porque hay métodos más complejos, pero ocuparían más información. Pero de acuerdo con la información que tiene y además de acuerdo con el conocimiento que tengan de sistemas de información geográfica. Cada quien tendrá diferentes conocimientos en temas de información geográfica, entonces cada uno podrá ir avanzando más en el cálculo de ese volumen, ¿no? Entonces los dejo a su criterio, que lo investiguen, definan un método y digan, yo voy a seguir este método y así lo voy a calcular. Y ustedes lo van a describir en su proyecto cómo lo van a calcular ese volumen. Y eso se los dejo ya a su criterio, ¿no? Ya nomás investiguen primero los métodos, conózcanlos para que puedan definirlos. ¿Alguien más tiene ya acomodada la información de precipitación contra extracciones? Yo también la tengo Para acomodada. ver sus registros que tiene. Si alguien me la muestra para ver los registros, quisiera ver los registros, cómo lo tienen para poder revisar. Deja de compartir para... Ya está, Cristian. Ahí voy. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Ya está. Yo tengo esto. ¿Sí se ve, verdad? No, si puedes hacer un zoom para verlo mejor. Se ve un poco borroso. Ahí. Ahí o más. Ahí está bien. Yo elegí de los años... bueno, primero, igual que Luis, yo tomé los registros de mis estaciones climatológicas que estaban en mi superficie en mi distrito de riego, que es el 001 allá en Aguascalientes. Y las presas las estaciones son Tepezala y Presa Jocoque. Y seleccioné 10 años, de 1963 a 1972. Igual en la otra, y simplemente hice la media aritmética como Luis, y esta sería la precipitación que terminé usando. Y ya pues en esta parte pues puse los años 1963 y serían 12, y ya pues vacié el resultado de las precipitaciones que tuve. La demanda la separé por la de riego y por la urbana. Puse el coeficiente de escurrimiento y el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y esas fueron las precipitaciones que me dieron a mí, esta parte. Ok, nada más, lo único, si quieres ahorita para la parte del algoritmo del pico secuente, puedes juntar las demandas como una sola. Sí,
Sí, eso lo hice en la siguiente hoja. Las junté, las extracciones, y ya las dejé en metros cúbicos de una vez, que son estas. Ok, muy bien. Está bien, ya con que calcules los escurrimientos naturales, ya puedes aplicar el algoritmo al pico secuente y calcular la capacidad útil. Ok, gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiera compartirnos su información para verla. ¿Ya se dejó de compartir o aún no? Aún no, ¿verdad? No, todavía no. Ya. Ya, ¿verdad? Gracias, Cristian. No, por nada. No sé si alguien más quiera mostrarnos la información para verla. Bueno, entonces, pues voy a asumir que ya van a comenzar a trabajar en hacer el cálculo al menos del escurrimiento natural. Si ya todos tienen el coeficiente de escurrimiento, ya tienen el área y tienen la precipitación mensual, pues ya pueden calcular el escurrimiento natural y con las extracciones que ya tienen del proyecto pasado, pues ya pueden proceder a hacer el cálculo de la capacidad útil con el método del algoritmo del pico secuente. Otra cosa que vamos a ir a necesitar, además de eso, de una vez si quieren, los que vayan calculando, lo pueden ir calculando, es los mismos valores de precipitación mensual, así como lo obtuvieron para esos registros, hay que hacerlo para la evaporación. Hay que obtener la evaporación mensual en milímetros. Igual como lo hicieron para la precipitación, para simplificarlo, lo pueden tomar de la información de la zona de riego. En la práctica se tiene que hacer con la información de una estación cercana al vaso de almacenamiento. Y entonces igual, pues tendrán la información, igual que la precipitación, año, mes, evaporación, ¿no? Y entonces, no sé, si alguien tomó 1960, enero, 1961, febrero, perdón, 1960, febrero, 1960, marzo, ¿no? Aquí, a diferencia de la precipitación, siempre van a tener valores, ¿no? Porque evaporación siempre hay. Y la evaporación mensual es la evaporación acumulada en todo el mes. No sé, a lo mejor en enero pueden ser 60 milímetros, en febrero 55, en marzo 78. Y esta información la vamos a utilizar para el funcionamiento del vaso. Si recuerdan, hay que analizar la evaporación como una salida en el vaso. Pero si recuerdan también, en el proceso de evaporación, esta evaporación hay que afectarla por 0.7. Entonces van a agarrar esta evaporación mensual y cada Profe, uno de los valores mensuales, ¿sí? no está compartiendo su pantalla. Ah, déjenla comparto. Esperen. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya. Miren, lo que les comentaba es que la evaporación mensual la acomodamos año-mes, igual que la precipitación, y como les comentaba, puede ser los mismos registros de la zona de riego, igual como lo hicieron algunos con la precipitación, pero sepan que en realidad se tiene que tomar una estación cercana a la presa, ¿no? La que esté más cercana, que simule la evaporación en el vaso de la presa, porque es en realidad lo que queremos calcular. Para cierta elevación en el vaso, ¿cuánto sería la evaporación que se presentaría por el área expuesta, ¿no? Tenemos tanto, vamos a ver esa evaporación que se acumula para cada uno de los meses. En los 10 años en que se va a hacer el funcionamiento. Si recuerdan, de evaporación es más que el volumen del evaporímetro. Entonces, lo que pide Conagua es que esta evaporación se afecte por 0.7, ¿no? Y entonces esta evaporación está 0.7 por la evaporación mensual. Y entonces, pues es lo que se haría, ¿no? Poder
generar un registro donde esté afectada esta evaporación por 0.7, ¿no? Entonces será esta por 0.7 y lo hacemos para cada uno de los meses afectar por ese valor. No sé si ya conocen los evaporímetros, creo que sí los conocen, ¿no? De cómo es la forma de los evaporímetros. Pero bueno, son circulares y tienen un volumen almacenado muy inferior al de un vaso de almacenamiento de una presa, ¿no? Entonces, la evaporación, la lámina de evaporación tiene que ser superior. Por eso hay que hacer una corrección hacia abajo. Quiere decir que en un volumen mayor, pues la evaporación tiene que ser menor esa columna, ¿no? Porque al final el volumen va a ser mayor. O sea, es una columna de agua evaporada menor, pero por el área es un volumen mayor, ¿no? Y es lo que les pediría hasta ahorita que calcularan, esta parte de aquí. Les voy a subir un escrito donde va a venir todo lo que van a calcular para que puedan llegar a esto, para que vayan avanzando cada uno en el cálculo. Y los que me vayan mostrando se los voy revisando, ¿no? Los que me vayan queriendo mostrar cómo van avanzando, se los puedo ir revisando. ¿Alguien más tiene alguna duda de esto que habría que hacer? Profe, yo lo de escurrimiento natural, Ajá. ¿eso cómo lo calculábamos? Con el área, la precipitación y el coeficiente, ¿no? Así lo calcularon en hidrología. Ocupan área, precipitación y coeficiente de escurrimiento. Ah, ok, De sería hecho, la múltiple. cuando vimos lo de la norma, creo que se los mostré ahí, no recuerdo, creo que sí. A ver, abro la presentación para verlo. Curso obras hidráulicas, si no mal recuerdo, es esta. No. Entonces es esta. Bueno, lo que dice la norma es esto, ¿no? Para calcular el volumen de escurrimiento anual, ocupamos la precipitación mensual. En este caso, el volumen mensual de escurrimiento natural en la cuenca. Ocupamos la precipitación mensual, el área de la cuenca y el coeficiente de escurrimiento. Es lo que ocuparíamos para hacer el cálculo. Y ya con eso tenemos el escurrimiento que se genera ahí en la cuenca. Muy bien, muchas gracias. De nada, y ya con eso es la información que necesitamos para comenzar a hacer el algoritmo del pico secuente. Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé si alguien hizo el Profe, cálculo, una el duda. segundo cálculo. ¿Sí? A fuerzas tiene que ser un periodo, puedes decir, cerrado del 60 al 70, o por escasez de casos escasez de datos puede estar salteado. Puedes decir, es que en mi caso, en una estación climatológica no tengo como corrido 10 años, pues. ¿Cuántas estaciones estás trabajando? Con 2. ¿Y ninguna tiene 10 años continuos de valores? Una sí, o sea, a lo que me refiero, puedes decir, una es PUCTE, algo así, y esa tiene del 92 al 2002, pero la otra, en cuestión de la evaporación, ese es donde falla. La otra, 71, no, del 70 al 2000, pero le faltaría el 71. Algo Ok, así. entonces No sé el si me problema es que no explico. empalma una y la otra, ¿no? Tienen periodos diferentes. Ajá, tendrían como periodos diferentes. ¿Puedo cerrarlo en O sea, cómo? lo que entiendo es que tus registros en una estación están así y en otra estación empalme de los datos. Ajá, es correcto. Pero Hay sí, unos pues sí, continuos, ¿no? sí empalman en ciertos datos, pero no en todos. Ok. Y los máximos que tendrías, bueno, no importa que no sean continuos, puedes tomar unos años, por ejemplo, si tomas estos 10 años y dices, bueno, yo voy a trabajar con estos 10 años,
puedes ponderar en esta parte y en esta parte no ponderas, solamente tomas lo de la estación que tenga, si tienes ese problema. Ah, está bueno. Está bien, gracias. Y ya solamente ponderas en los datos donde te coincidan las dos estaciones. Ah, está bien. Sí, sí, está bien, ya entendí. Gracias. Ok, no, de nada. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, si no tienen otra duda, quisiera, si alguien nos muestra los resultados del funcionamiento del vaso con el nivel de la presa en el Namo, ¿alguien nos lo puede compartir? Yo lo puedo compartir. Ok. Dejo de compartir yo para que puedas compartir. O no sé si otro de mis compañeros también lo quiera compartir, porque ya O alguien más compartimos. que no haya participado, si quiere alguien más compartirnos y lo revisamos y vemos qué resultado les dio y lo comparamos con sus compañeros. Bueno, para empezar, ¿quién lo calculó ya? ¿Quién lo tiene? Yo. Cristian, ¿quién más? Karen. Yo también. Yo también lo tengo, profe, pero mi internet es medio malo. No sé si a la hora de compartir, si se comparta o no, pero le podemos intentar. Si quieres, inténtalo y ya vemos. Y no nos quedamos con la duda. A ver, según yo ya le piqué, ¿ya apareció? Todavía no. Todavía no. Creo que hay que presionar varias veces, porque a veces no a la primera no empieza a compartir. No, le sigo picando y no aparece. Deben de aparecer en relleno los cuadritos que aparecen de compartir pantalla, ¿no? Para Sí, que deben se de aparecer comparta. completados de blanco, exacto es. Así es. No, no me aparecen normales. No te preocupes, sino ahorita a ver alguien más que nos comparta. No te preocupes. Muchas gracias. Dale. ¿Alguien más que nos quiera compartir los resultados? Yo también Profe, lo ¿yo puedo? tengo, pero no sé si esté bien. No, pues muéstralos y ya lo revisamos y ya lo comparamos con lo que hayan generado tus compañeros. Ok, a ver si se puede. Ya está compartida. Pues creo que está ahí. Y este fue el que hicimos en la vez pasada. ¿Qué es este? Pues ya este fue el otro. Pues el área, como empezamos con el volumen útil de 220, pues el área ya la teníamos calculada. Sí. Entonces, pues hicimos el mismo procedimiento para los demás. Y en el volumen final me daba de 238. Entonces quiere decir que hay un derrame. Exacto. Entonces la dejé en 220 y le quité a los 238 eso. Y así calculé los derrames. Y fueron 3, 4, 5 meses de presa llena. Ok. Y a partir No. de ahí, Ok. todos los demás meses se comportaron pues bien.
ninguno fue presa vacía. O sea, solamente tuviste 6 presas, 5 presas llenas los primeros 5 meses. Sí, Y después siempre estuvo entre el vertedor y el nivel mínimo, pero nunca estuvo por abajo del mínimo ni por encima del nivel del Namo, ¿no? no, ya se comportó pues estable. Ok, Creo que el más bajo fue este, de 1706, entonces pues está bien. ok, Y para hacer el cálculo de volumen muerto, pues esto lo lo hice de la misma manera que en el ejercicio anterior. sí, Y pues aquí nada más, lo único que cambió fue que los derrames, pues ya teníamos, al hacer la resta del volumen disponible con las demandas, nada más quedaba 3 meses con presa llena. ok, Entonces aquí quedó y todo lo demás quedó pues en cero. ok. Y el gráfico quedó de esta manera. Ese es el Namo, el Namin, y pues esta sería la curva. No sé si a todos le quedó igual o... Déjame más que la vea porque como... Ah, ya, ahora sí la estoy viendo. Ok. La línea azul es el Namin, el naranja es el Namo y el gris es el comportamiento de la elevación, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, Ok. Pues no sé, y como yo no lo calculé, no puedo saber, pero tus compañeros que nos digan si les dio los resultados igual o parecidos. Sí, a mí me da igual. El gráfico me da igual. A mí también. Ok, Sí, sí me quedó así la gráfica. muy bien. Pues si ven, el comportamiento es totalmente diferente a lo que se había observado con el inicio del funcionamiento del vaso en 15 millones de metros cúbicos. Aquí partimos de que la presa esté llena. Para diseño, para hacer diseño de presas, siempre se parte de asumir que la presa está llena. Siempre se hace el diseño el definir el funcionamiento del vaso asumiendo que la presa está llena. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace en la presa es el llenado de la presa. Una vez que se acaba de construir la presa, lo primero que se hace es proceder a su llenado. Entonces se llena y por eso el funcionamiento se hace a partir de asumir que la presa está llena para diseño. En este caso, para revisión, se parte del nivel en el que esté la presa a partir del cual se quiere iniciar la revisión. Por eso aquí se partió de 15 millones de metros cúbicos, porque es una presa que ya está construida y que lo que se quiere hacer es una revisión. Si ya lo que se quiere hacer es diseño, hay que partir del nivel máximo, ¿no? Que sería del NAM, asumiendo que está en el NAM. Muchas gracias, Trini. Está muy bien. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a compartir otra vez la pantalla para proceder a ver la parte de, o continuar, una vez que se tiene el funcionamiento, a pasar al tránsito de avenidas, o que también se le conocen como laminación de avenidas, ¿no? Pero antes veremos una introducción a lo que son vertedores, ¿no? Que son parte o la parte fundamental del tránsito de avenidas. Bueno, creo que ahí está ya compartida, ya todos la ven. Ya que definimos el nivel del NAMO, por ejemplo, para un diseño que definimos el nivel del NAMO, definimos capacidad útil, proponemos diferentes niveles de NAMO, tomando como referencia esa capacidad útil, proponemos diferentes niveles de NAMO. Vemos uno que nos cumpla con los déficits que consideremos nosotros adecuado y dejamos ese nivel de NAMO, ¿no? Después del NAMO hay que definir el NAME, ¿dónde va a estar el nivel de aguas máximas extraordinarias? Para poderlo definir, hay que hacer un tránsito de avenidas en el vaso. Y en el nivel ese máximo que va a estar, generalmente va a estar un vertedor, de acuerdo al tipo de vertedor que vayamos a tener, pero generalmente si es la mayoría de las presas que tienen un vertedor de superficie, pues es un vertedor que se encuentra en la parte alta de la presa. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican los vertedores. Ustedes ya tienen información porque ya vieron en fundamentos de hidráulica una parte de vertedores, pero aquí veremos ya con lo que tiene que ver con las presas, ¿no? Que es una de las aplicaciones de los vertedores. Bueno,
Los vertedores son una obra de seguridad. En realidad lo que le proporcionan a las presas es una seguridad. Permiten retirar los excedentes que se tengan de volumen en la presa. Y la primera clasificación que tenemos de ellos es que el vertedor sea libre o esté controlado. Y aquí los pueden ver, ¿no? En la imagen izquierda pueden ver un vertedor de descarga libre. No tiene nada, ninguna maquinaria o un sistema mecánico que controle la salida del flujo a partir de cierto nivel en la presa. Por el contrario, si ven la imagen derecha, ven un vertedor controlado, es decir, que tiene un sistema de maquinaria, un sistema de máquinas que son los que conocemos como compuertas. Las compuertas de diferente tipo, tipo Tyner, tipo de paso de fondo, diferentes tipos de compuerta que se utilizan para poder controlar esa descarga, ¿no? En este caso, en el vertedor de descarga libre no tenemos un control, en este caso sí tenemos un control, ¿no? Después en el de descarga libre vamos a ver que aunque no tengamos un control, sabemos cuánto está descargando. Bueno, los vertedores son elementos de control, son el más importante en la presa, no es el único, hay más, después vamos a ver los demás que tiene, pero es el más importante, ¿no? Generalmente puede ser un tipo cimacio que tenga una descarga libre o puede estar controlado, lo cual pues le da cierta versatilidad, ¿no? Tú puedes jugar con ese volumen que está almacenando la presa y desalojas de acuerdo a un cierto política de operación que tú definas para esa compuerta. Cuánto debe estar abierto, en qué épocas, y uno puede hacer una política de operación de la presa. Aquí ven dos vertedores en construcción. Si ven, pueden ver este que está aquí es en su lado derecho. Pueden ver un vertedor de descarga libre. ¿Ven? Está compuesto por 3 partes, tiene 3 vanos diferentes. Uno con un tipo salto de esquí y 2 tipos cimacio. Y en el lado izquierdo ven también la construcción del canal de descarga. Aquí todavía no está el canal de descarga. Pero ven, tiene 3 vanos. Uno que está como tipo, está exterior, que sería como un vertedor de seguridad añadido a los vertedores diseñados, que son los 3 vanos que ustedes ven en la imagen izquierda, en la parte superior. Y bueno, esos tres vertedores van a tener compuerta, van a estar controlados, estos de aquí van a estar controlados. Y bueno, ¿qué papel tienen que jugar? Lo que tienen que definir es ellos que a partir de un cierto nivel, el agua nunca exceda, ¿no? Y ese nivel es el nivel de aguas máximas extraordinarias o también conocido como NAME. Por cierto, ustedes ven aquí unas estructuras en la imagen derecha, en la parte inferior, que son como unos pequeños triangulitos, ¿no? Esos triangulitos no son más que disipadores de energía. Esa es la función de ellos, estar ahí, que cuando el flujo baje a través de las venas del líquido, bajen a través del paramento del vertedor y lleguen a ese canal de descarga, pues les disminuya la velocidad, ¿no? Y entonces disipe toda la energía a través de ese sistema de disipadores de energía y pues el flujo se estabilice y la descarga a la reposición de ese fluido al cauce otra vez natural, pues sea en régimen subcrítico, ¿no? Porque como saben, en un vertedor de cresta libre se va a generar el tirante crítico. Por lo tanto, el comportamiento del flujo hacia aguas abajo de esa cresta será en régimen supercrítico. Y por lo tanto, lo que quieren los disipadores de energía es que disipe toda la energía generada en esta bajada y que cuando salga de este tanque, pues genere régimen subcrítico o que el flujo esté por debajo de 1, ¿no? Bueno, aquí ven un vertedor. Este es el vertedor de la presa Jerte, ahí en el río Tajo. Es una muy famosa ahí en España. Si ven, es una presa de materiales sueltos. La dirección del río pues es de arriba hacia abajo, del norte a sur, en esta dirección. Y pues aquí pueden ver el dique. El dique es una presa de materiales sueltos. Y aquí ven el vertedor. El vertedor es un vertedor de superficie. Ahorita vamos a ver por qué es de superficie. Y pues es un vertedor de descarga libre, ¿no? No tiene control, no tiene compuertas. Bueno, aquí vemos 2 vertedores funcionando. Uno en descarga libre, en la caso de la imagen izquierda, y uno controlado con compuertas en
en el lado derecho. Pero tienen otra característica diferente. Una, que el del lado izquierdo está sobre el dique de la presa y el del lado derecho es lateral. ¿Por qué uno estará lateral y por qué en otro puede estar por encima de la presa? Bueno, si revisamos el anterior, este está lateral, ¿no? No está sobre el dique de la presa. Y ahorita vamos a ver que esto también es una forma de clasificarlos. Bueno, los vertedores son como una válvula de seguridad de la presa, por lo tanto se deben de proyectarse para avenidas extraordinarias importantes. Los vertedores se diseñan para 10.000 años, para un periodo de retorno de 10.000 años. Si recuerdan, una vez hicimos un ejercicio para hacer el dimensionamiento de una obra de excedencia, de una obra de desvío, y hicimos un análisis de frecuencias. Pues hay que hacer lo mismo para hacer el dimensionamiento del vertedor, solamente que en este caso hay que hacerlo para 10.000 años, para un periodo de retorno de 10.000 años. O una probabilidad de excedencia de 1 entre 10.000, ¿no? Que sería 0.001, ¿no? 0.301. Bueno, un vertedor es muy importante porque puede hacer que la presa falle si está mal dimensionado o existen problemas en el funcionamiento, ¿no? Si no tiene la capacidad para hacer el vertido de esa avenida extraordinaria, pues ¿qué va a pasar? Que no va a poder salir todo por el vertedor, va a subir por encima del nivel y puede incluso bajar por lo que es la parte de la coronación, ¿no? Y eso genera un problema muy, muy importante. En México ha habido muy pocos problemas que hayan fallado presas por vertido por coronación, por la corona de la presa, pero existen muchos países donde sí ha habido problemas importantes, ¿no? Por ejemplo, uno muy recordado y que hizo que España sea muy importante en presas, pues es lo que pasó con la presa en Valencia, ¿no? En la cuenca que vierte al Mediterráneo, ¿no? Esa crecida, la rotura de esa presa en esa zona, pues inundó toda la ciudad y generó muchos problemas de muertes, de pérdidas de cultivos, y eso fue un parteaguas para la ingeniería española. A mí me tocó llegar con ellos ya en el 2013, no, en el 2008, y cuando yo llegué, algo que me sorprendió es que pues en el IMTA se tenía conocimiento de presas. El que sabe más de presas en México pues es Ernesto Aguilar. Él tiene muchísimos años trabajando la parte de presas ahí en el IMTA, pero cuando llegué a España me di cuenta que ellos tenían mucho más avance con nosotros en lo que era el diseño, dimensionamiento y sobre todo seguridad de presas, ¿no? México es muy bueno para diseño, pero no tenía el mismo nivel a lo que era seguridad de presas, ¿no? Y ellos habían avanzado muchísimo en seguridad, trabajaron muy de la mano con el ICOL, con Estados Unidos, y eso hizo que España avanzara bastantes empresas o pantanos, como les llaman ellos, ¿no? Después les hubo ahí información de lo de la fallo de la presa y lo calcula las inundaciones, y hay cosas bien interesantes, porque, por ejemplo, lo que pasó en Valencia, no sé si a alguien le ha tocado visitar o estar por allá, pero todo el río lo movieron, ¿no? Lo que era antes un río que generaba muchos problemas de inundación, se sacó fuera de la ciudad, y lo que era el antiguo cauce del Turia, el río Turia, pues se hizo toda una zona de dispersión para la gente, ¿no? Entonces la gente ahí sale a correr, se hizo la ciudad de las ciencias, y la verdad es una forma de que se ha visto cómo aprovechar espacios naturales, ¿no? Pero bueno, el dimensionar un vertedor, en ese caso la presa que estaba sobre el pero aguas arriba, pues el fallo fue por coronación. El agua vertió por arriba de la corona. Y se imaginan que si empieza a abrirse una brecha en la corona, lo que genera, pues es un tsunami, ¿no? Es como una ola que sale desprendida de ahí y que trae todo ese material arrastrando, ¿no? La presa era de materiales sueltos, entonces todos los materiales pues los fue arrastrando. Entonces, por eso hay que hacer un buen dimensionamiento del vertedor, hay que hacer un buen análisis de frecuencias para poder definir bien ese vertedor, ¿no? Cómo va a trabajar. Bueno, la determinación y selección del gasto de las avenidas producidas por las aportaciones de la cuenca, pues deben de basarse con estudios adecuados de factores hidrológicos de la cuenca. ¿Qué es lo que vieron en hidrología superficial? ¿Cómo definir avenidas máximas, ¿no?
cómo definir una avenida para diseñar cualquier infraestructura para cualquier periodo de retorno. En este caso, lo único que hace es que es una avenida pues, muy grande, ¿no? Para un periodo de retorno de 10.000 años. ¿Qué diferencia vemos entre una presa que tenga compuerta a la que no tenga compuerta? Pues que si vemos en la imagen de la derecha, tenemos un nivel de enamo, y entonces ahí está la cresta del vertedor. Entonces, en cuanto el agua suba por encima de ese enamo, pues empieza a verter por el paramento del dique, del vertedor. Si no, pues va a seguir subiendo, 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 hasta llegar a un nivel máximo. Va a llegar a un nivel máximo en que no va a poder pasar de ese nivel porque se llega a un equilibrio con el agua que está saliendo, ¿no? A ese nivel se le conoce como NAME. Y es lo que hay que definir, hasta qué nivel va a llegar aquí, para posteriormente definir cuánto va a ser el resguardo. Bueno, si vemos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, ahí tenemos una compuerta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si la compuerta está totalmente abierta, pues funciona como la imagen de la izquierda, ¿no? En cuanto llega a la cresta, va a empezar a verter. Pero ¿por qué es más versátil tener una compuerta? Porque si yo pruebo la compuerta, yo puedo tener más volumen de explotación. Me permite casi igualar el nivel del NAMO con el NAME. Es decir, que yo puedo jugar con el nivel del NAMO. No lo tengo fijo como en una presa sin compuerta que con una presa con compuerta. En la presa de compuerta yo puedo jugar con el NAMO y estarlo subiendo o bajando en función de cómo quiera hacer esa explotación. Y a ese movimiento es lo que en México se conoce como política de operación de la presa. Para tener una política hay que tener una compuerta, ¿no? Esa política en realidad depende de qué apertura va a tener la compuerta. Si yo tengo una cierta apertura, pues el nivel de NAMO. ¿Hasta cuándo? Hasta que en cuanto la tenga completamente abierta es como una presa. Y bueno, ya a partir de ese nivel de NAME se define el bordo libre, ¿no? Que es el resguardo adicional que va a tener la presa. Y bueno, eso lo que buscamos pues es el control del almacenamiento a ese volumen que se le llama superalmacenamiento. Si no tengo control, pues no lo puedo explotar. Si tengo una presa, ese superalmacenamiento lo puede explotar. Es la diferencia entre tener una y otra, ¿no? Bueno, ¿qué elementos componen el vertedor? Pues como lo ven en la figura, son tres partes las importantes. La entrada del agua al vertedor, que es la estructura o que se le conoce como embocadura, la cual pues está tomando el embalse y pues define la capacidad del vertedor, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de la longitud, en el caso de uno que esté a descarga libre, en función de la longitud, pues va a ser la descarga. Después tenemos el canal de descarga, que va a conducir el agua de una manera controlada, por eso son de concreto, por eso tienen marcada una longitud, hasta la zona donde se tiene que restituir el agua al cauce natural. Y bueno, y lo final sería la obra de restitución, un sitio donde disipamos la energía y pues se puede hacer la entrega de ese volumen o ese excedente de volumen sin generar ningún efecto adverso, ¿no? Ni problemas de socavación ni nada. ¿Qué pasaría si no se disipa la energía cuando sale el agua del canal de descarga? Pues que va a generar problemas de socavación. Puede ser socavación en los márgenes del cauce o puede generar socavación en el fondo del lecho, ¿no? Entonces por eso hay que cuidar que esa restitución del volumen sea lo más controlado posible. Y bueno, aquí podemos ver en la presa de Gerte dónde están los elementos. Aquí vemos la embocadura, aquí pues estaría la parte donde se entrega el agua al vaso de almacenamiento. Si ven, es una época de estiaje. ¿Por qué? Porque ven la lámina de agua y pues le falta muchísimo para llegar al nivel del vertedor, ¿no? Pueden ver que le falta mucho para llegar al nivel del vertedor. Aquí vemos el canal de descarga y aquí vemos ya la obra de restitución. Prácticamente el agua sale al canal de forma natural, en régimen subcrítico, sin generar ningún problema adverso que genere en esa entrega. El canal de descarga puede estar lateral a la corriente o puede estar de forma continua a la corriente, ¿no? Puede entrar el escurrimiento de forma lateral o de forma continuada, ¿no? Eso ya depende las condiciones y la geología del vaso. Si ven aquí, es un cañón muy abierto, está muy abierto, por lo tanto, lo ideal es una presa de materiales sueltos. Porque una presa de concreto pues sería muy costosa porque imagínense la longitud que hay que poner de concreto, ¿no?
y eso hace que se hayan ido por una presa de materiales sueltos. Bueno, ¿qué tipos de vertedores tenemos ya yéndonos a la clasificación? Más importantes son vertedores sobre la cortina y vertedores laterales. Si ven en la imagen izquierda tenemos un vertedor sobre la cortina y en la imagen derecha tenemos un vertedor lateral. Y creo que la imagen es evidente. Para que el vertedor esté sobre la cortina tiene que ser de concreto. Para que el vertedor, si no es de concreto, el vertedor forzosamente será lateral. Y ese vertedor lateral estará en el estribo de mayor resistencia. Es decir, que ya de los estudios de geología, que se defina cuál de los dos estribos es el que tiene mayor resistencia, entonces ahí estará el vertedor de la presa. Puede ser en uno o en otro, o en ocasiones, si la presa es muy importante, se les colocan vertedores de emergencia, que es uno adicional al vertedor de la presa, ¿no? Bueno, aquí ven otros elementos de seguridad que en esta presa de concreto son evidentes. Si ven el vertedor de la presa y ven el paramento de la presa, más abajo ven como una pequeña salida. Esos se llaman desagües de fondo, que después vemos ya en forma más específica, pero son otro de los elementos de seguridad de la presa, ¿no? Los desagües de fondo. Bueno, otra clasificación es clasificarlos en vertedores de superficie y vertedores profundos, ¿no? Tenemos que pueden estar sobre la cortina de la presa y pueden estar laterales a la presa. Laterales en materiales sueltos y sobre la presa en materiales de concreto. Bueno, algo importante. Desde el punto de vista del vertedor, es un elemento que contribuye a la seguridad hidrológica de la presa. Hidrológica. Porque hay más tipos de seguridades, ¿no? Pero lo principal es la hidrológica. Hay otro tipo de seguridades, pero la hidrológica. Una presa de concreto, ¿por qué va a fallar? Por lo que va a fallar es por el movimiento al pie de la presa, ¿no? Por el movimiento de la propia cortina. Es las principales que puede tener. Por eso no es tanto problema que esté el vertedor sobre la cresta. El principal problema de una presa de materiales sueltos es el problema de vertido sobre coronación. O la mayor cantidad de presas han fallado por vertido sobre coronación. Por eso no resulta factible tener una presa que tenga en materiales sueltos el vertido por encima de la presa, ¿no? No se puede comparar la resistencia de una con respecto a otra. Bueno, pasando a esta clasificación, que serían los vertedores en superficie y vertedores profundos. Los vertedores en superficie es el más común que podemos encontrar en el mundo o en las presas que tenemos en México. Casi todas tienen este tipo de vertedor y prácticamente tienen tres características. Uno, que la embocadura está situada en la parte alta del embalse. El otro, que trabajan en lámina libre, es decir, que rige el flujo a superficie libre. Y la otra característica es que la capacidad de vertido aumenta con la profundidad o la lámina de agua sobre la cresta, lo cual los hace más seguros si existe una incertidumbre en la estimación de las avenidas con las que se diseñó el vertedor. Es decir, que si tú tienes una incertidumbre de que no estuvo muy bien estimada la avenida, el vertedor en superficie pues te genera un cierto resguardo, ¿no? A diferencia de un vertedor profundo tiene su capacidad limitada. En este caso podemos ver esta presa que está sobre el río Ebro y esta presa tiene la capacidad limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vertedor que está en profundidad, no está sobre la cresta, sino está casi a la mitad de la presa y son menos habituales, pero son obligatorios cuando, como ven en este caso, la cerrada es muy estrecha, ¿no? La cerrada del cauce es muy estrecha, son presas que están en las partes altas de la cuenca, por lo tanto los cauces son más estrechos. Y entonces al tener una cerrada como esta, pues no hay espacio para poner el vertedor de manera lateral y ni siquiera por encima de la presa. Entonces hay que colocarlo en profundidad, ¿no? Y se les conoce como vertedores profundos o vertedores en carga. ¿Por qué en carga? Porque trabajan con una carga. A partir de cierta carga que tienen, es el caudal que está saliendo, ¿no? Bueno, estos vertedores son mucho menos habituales, no hay tantas presas con este tipo de vertedores y se emplean en cerradas estrechas en las que es difícil encajar un alivadero de superficie
o que precise un desarrollo complejo, ¿no? Y en ocasiones se utilizan como aliviaderos complementarios a los mismos, y que son los que les conocen como desagües de fondo, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen estos vertedores? Bueno, pues que al quedar la embocadura por debajo del nivel máximo, trabajan en carga y pueden evacuar gastos importantes sin necesidad que esté completamente llena la presa. Pero su capacidad es constante a partir de cierto nivel, ¿no? Hay un punto en el que prácticamente el caudal que está saliendo por esa obra es el mismo. ¿Esto a qué te lleva? A que si tus avenidas extraordinarias no están bien estimadas para el dimensionamiento de ese vertedor, pues sí corre muchísimo peligro la presa, ¿no? Porque ahí tú ya no tienes un resguardo como en el caso de los vertedores a superficie. Entonces eso hace que sean un poco menos seguras que un vertedor en superficie. Son más adecuados en lugares en los que se puede determinar la avenida con fiabilidad, es decir, que si tú tienes caudales bien estimados, no tienes ningún problema. ¿En qué caso yo podría tener total seguridad de la avenida? Pues si tengo entradas a partir de las salidas de otra presa. Si el volumen que entra a mi presa son las salidas de otra presa, pues yo sé bien cuáles son los volúmenes de presa que están entrando a la presa aguas abajo, ¿no? Entonces ahí no habría problema. Pero no es tan común, no es lo más común tener ese tipo de estimaciones de las crecidas extraordinarias. Bueno, ¿cómo calcular los gastos en los vertedores? ¿Cómo calculo el vertedor que sale, el gasto que sale por el vertedor? Si es un vertedor de descarga libre, estas ecuaciones seguro ustedes las recuerdan, pues utilizo un coeficiente de descarga, la longitud del vertedor y la altura sobre la cresta del vertedor. Y con esto yo puedo calcular qué gasto está saliendo por el vertedor. Entonces, en realidad, ¿cuál es el valor con el que voy a estar jugando yo en el dimensionamiento de una presa? Con la longitud del vertedor. Yo voy a estar moviendo esa longitud porque en función de la longitud es la altura máxima que va a llegar esa presa, ¿no? Entonces yo voy a jugar con esa longitud. ¿Hasta qué longitudes? Pues no puedo poner una longitud la que yo quiera, sino que voy a estar limitado por las condiciones geológicas que tenga del sitio, ¿no? Un vertedor en profundo en carga tiene esta ecuación. Tenemos K, que en realidad K es un coeficiente de pérdidas, A, el área de la sección del conducto, y la raíz de 2G por H, donde H pues es la carga sobre la superficie libre de la embocadura a partir del centroide hasta la lámina, hasta la superficie del agua, que es la gravedad. Y si recuerdan esta ecuación, ¿alguien me podría decir qué ecuación es? ¿O a cuál se parece esta ecuación? Seguro ya la vieron en fundamentos de hidráulica. ¿Alguien recuerda a qué se parece esa ecuación? A la ecuación de la continuidad, ¿no? Ecuación de continuidad. Pero esta es energía, bueno, sí, ¿no? Es la forma de expresar la velocidad, el raíz. Exacto, sí. ¿Y quién lo hizo de esa forma, expresarlo de esa forma? No recuerdo. Bernoulli, no, es la ecuación de Torricelli, ¿no? Para orificios. Si recuerdan, esa es la ecuación de Torricelli para orificios. Y como decía Cristian, así es, ese 2G por H en realidad lo que nos permite es calcular esa velocidad, ¿no? Por esa área, en realidad la ecuación de continuidad. Nada más que considerar esas pérdidas que se tienen por la contracción de la vena. Ahí, si recuerdan, hay un coeficiente de contracción y un coeficiente de velocidad, ¿no? Que generan ese coeficiente K, que en realidad son una pérdida de carga, ¿no? Se transforma en una pérdida de carga. Bueno, esta es la fórmula para calcular el caudal que sale por un vertedor profundo que trabaja en carga, ¿no? Y así como le decían sus compañeros, pues es adecuado, ¿no? Es una ecuación que permite ver la velocidad a partir de las suposiciones o trabajos de Torricelli. Que en realidad Torricelli, como lo mencionaba Jair, sí llegó a esta ecuación a través de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Igualando energías o aplicando Bernoulli entre la salida del orificio y la entrada o la superficie libre del agua, se puede llegar a la demostración de esta ecuación, ¿no? Aplicando la ecuación de Bernoulli. Es como Torricelli llegó a la ecuación. Y bueno, estas ecuaciones nos permiten calcular los gastos en los vertedores. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del gasto? Miren, aquí tenemos dos gráficos. Un vertedor en descarga libre, conforme vaya creciendo la altura sobre el vertedor,
va a ir descargando un cierto caudal. Este va a ir creciendo de manera exponencial, ¿no? Si ven, va creciendo de manera exponencial hasta que llega un valor, un límite, en que por más que vaya creciendo esa altura, se empieza a estabilizar el caudal. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el gráfico que ustedes fueron construyendo, pues esa curva de elevación áreas, por más que ya vaya subiendo un metro, ya en esos finales metros, las áreas son poquitas y por lo tanto la curva ya no sube mucho, sino como que se empieza a estabilizar, ¿no? Pues esto pasa con lo mismo en el caso del vertedor de descarga libre, ¿no? ¿Qué pasa con el vertedor de descarga profunda? Bueno, si ven, empieza a tener un crecimiento exponencial, perdón, potencial, no exponencial, potencial, pero nosotros tenemos un nivel en el que no descarga nada. Si ven esa línea punteada, marcaría el nivel a partir del cual el vertedor en realidad empieza a haber una sobreelevación por crecidas, ¿no? Como se imaginarán, ese vertedor profundo también tiene que estar controlado. No puede estar libre, no tiene que estar controlado con una compuerta para poder estar definiendo qué caudal va a salir por ahí, ¿no? Y ahí vemos el comportamiento, cuánto es la altura sobre la elevación del nivel del Namo y cómo estaría el comportamiento del caudal que va saliendo por la obra, ¿no? Llega un momento en que también se hace constante y empieza a mantenerse constante, no importa que H siga subiendo, ¿no? Se va a mantener el mismo valor. Bueno, entonces, si pueden estar controlados o pueden estar libres, pues eso también lleva una clasificación, ¿no? Un vertedor en superficie generalmente puede estar controlado o puede estar libre, ¿no? Estos siempre pueden estar de las dos formas. Mientras que un vertedor de fondo o profundo o trabajando en carga siempre está controlado. Esa es la diferencia que podemos encontrar entre ellos. Ambas configuraciones son comunes. Puede ser, ahora sí que depende del tipo de explotación que se vaya a hacer. ¿Cómo definir si va a haber vertedor de descarga libre o vertedor controlado para un vertedor de superficie? Depende el tipo de explotación. Si va a ser una planta de generación de energía eléctrica, seguro tiene que tener un vertedor controlado. No puede ser un vertedor que no esté controlado, ¿no? Todas las hidroeléctricas tienen vertedor controlado. Si son presas que puedan ser solamente para abastecimiento de agua potable y riego, generalmente pueden ser de descarga libre o descarga controlada. Pero si es de generación de energía eléctrica, uno de los usos tiene que ser totalmente controlado, ¿no? No puede estar a libre funcionamiento. Bueno, ¿qué características tienen los de descarga libre? Pues como resulta evidente, no tienen ningún elemento mecánico ni de regulación. El vertido va a producirse de manera automática una vez que llega a cierto nivel que nosotros le definamos. Son muy robustos y garantizan siempre la atenuación de las avenidas, o lo que mencionaba la otra vez Luis, por ejemplo, que le llaman laminación de avenidas. Eso es la atenuación de esas avenidas. Lo que hace es trasladar el tiempo del pico y disminuir ese gasto pico, ¿no? Es decir, que el caudal punta de vertido será siempre inferior al caudal de punta de entrada a la presa. Y el tiempo a esa punta, pues se retrasará un tiempo de manera importante. Uno definirá cuánto tiempo quiere retrasar ese tiempo al pico, ¿no? En el caso de los vertedores por regulados, pues con compuertas son más complejos, hay que definir una política de operación, disponen de elementos mecánicos de cierre, por lo tanto hay que hacer o trabajar en la seguridad no solamente hidrológica del puro vertedor, sino en la seguridad de esas compuertas. ¿Por qué? Porque si esos mecanismos de las compuertas llegan a fallar o no funcionan en la emergencia, pues tenemos un problema muy grave, ¿no? Y eso hace que se puedan generar problemas bastante importantes. México sí ha tenido problemas con eso. Eso lo pueden revisar si algún día buscan en CFE y se pueden ver el problema del caído y las inundaciones en Tabasco fueron por el mal funcionamiento de los compuertas de los vertedores del sistema de Peñitas, Chicoacén, Malpaso. Eso hizo que se tuvieran que almacenar grandes volúmenes, entraran en emergencia, saliera más volumen por los vertedores de emergencia y esos, al salir descontrolados, fueron pasando agua de presa a presa y eso hizo que la última presa tuviera que liberar grandes volúmenes de agua y pues generó los problemas de inundación en Villahermosa, ¿no?
y eso es por un problema de funcionamiento de las compuertas, o mala operación de las compuertas o mal funcionamiento. Entonces hay que hacer un proceso de seguridad, estar seguros que esos mecanismos trabajan, hay que darles mantenimiento, por lo tanto hay que estarlos utilizando, aunque la presa no llegue a ese nivel todos los días ni cada mes, pero hay que estarlos utilizando de manera frecuente, ¿no? Para que los mecanismos estén funcionales. Bueno, ¿qué características o qué caracteriza a este tipo de vertedores regulados? Pues se logra un mejor aprovechamiento del embalse, la explotación es mayor, este volumen de superalmacenamiento se puede explotar, se permite una cierta gestión de las avenidas, ya que se pueden verter caudales antes de la llegada de las mismas, y bueno, se precisa un mantenimiento continuo a las compuertas por ser elementos mecánicos, y esto para hacerlos operables en el momento en que se presente ese evento extraordinario, ¿no? Bueno, les mencionaba hace un momento de lo que es a la salida de los vertedores. Generalmente, cualquier vertedor de una presa importante se hace un modelo físico. Aquí le voy a mostrar un modelo físico que hizo el IMTA sobre una presa que está en Honduras y hizo la simulación del proceso de socavación a la salida de la presa. Entonces querían definir qué tipo de material tenían que colocar a la salida del canal de descarga. Si sería un material de cierta resistencia, si sería material suelto, cómo tendrían que colocarlo, ¿no? Entonces les voy a mostrar el video para que vean más o menos el estudio que hizo ahí el IMTA sobre este tipo de vertedor. Bueno, si ven, el primer ensayo que hicieron fue sin colocar ninguna obra de retención aguas abajo, retirando la taguilla después de la construcción, retirando la taguilla, con una avenida de un periodo de retorno de 1000 años y con un cierto FC' del concreto, ¿no? Y entonces evaluaron cuánto fue el volumen de socavación, en este caso creo que evaluaron 12 metros cúbicos. Más adelante van a ver cómo miden o cómo calculan estos volúmenes, ¿no? Ahorita lo van a mostrar más adelante cómo lo calculan. Y bueno, en este segundo ensayo, ahí lo que andaba haciendo Vladimir es andar midiendo o escaneando la superficie, ¿no? Si tú metes un raster con la superficie inicial y después calculas un raster con la superficie final, puedes hacer, aplicando los sistemas de información geográfica, calcular cuánto fue la diferencia de volúmenes. Y con eso determinan cuánto fue el volumen socavado, ¿no? Si ven la segunda opción, fue otra vez sin ataque aguas abajo, pero dejando material suelto y fue el volumen mucho mayor de socavación, ¿no? Y eso que lo hicieron para caudales más pequeños. Si ven, manejaban dos caudales, decía QP y QM. QP es el caudal del prototipo y QM es el caudal del modelo. El prototipo es el que ellos están, el que tiene real, el que sería el caudal real de la presa, y el QM, el del modelo escalado. Hay que escalar las características hidráulicas, las características geométricas, las características cinemáticas, las hidrodinámicas. Las cinemáticas sería pues que tuvieran todas las mismas velocidades y las hidrodinámicas que las direcciones de esas velocidades y fuerzas que se generan sean las mismas, ¿no? Y bueno, ahí hacen ese modelo. Hicieron más.
Profe, una pregunta. ¿De Sí. qué es el aparatito del brazo? Es un escáner. Es un escáner de superficie como los que utilizan. Es como una sonda. No sé si conocen las sondas para hacer batimetrías en. Nada más que hay sondas para agua que utilizan para levantar el fondo, por ejemplo, de una laguna. Es una sonda que tú llevas, la metes al agua y te levanta el fondo de la superficie. Y con eso puedes obtener la batimetría, aunque haya o exista agua. Este caso son sondas para superficies. Son más baratas y lo que utilizan ahí es una pequeña sondita, ¿no? Porque miden en realidad superficies pequeñas, pero es como una sonda y escanea la superficie que va midiendo. Y genera un raster, genera un raster. Gracias. De nada. Bueno, estos estudios los hacen para todas las presas, todos los vertedores de las presas para definir cómo va a funcionar. Con eso, pues, cualquier error que se vaya a presentar, pues no tienes que esperarte a que esté construida la presa, ¿no? Sino lo puedes ver en el modelo físico y ahí puedes ir haciendo todas las correcciones o todas las soluciones que vayas buscando para que al final no tengas problemas con el modelo, con el prototipo, ¿no? Ahí en el modelo tú les puedes ir diciendo, muévele esto para acá, y ahí no cuesta tanto como costaría moverle en un prototipo, ¿no? En un prototipo sería muy costoso hacer una corrección a un vertedor, sobrelevar un vertedor o hacer, eso sí ha existido, tener la necesidad de sobrelevar vertedores por la actualización de las avenidas de diseño. Se imaginarán que si alguien diseña una presa no sé, para una vida útil de 50 años, pero se diseñó con información del 60 al 2000, para el 2020, pues ya tenemos 20 años de registros. Entonces, lo que se hace es una actualización de las avenidas. Se toman los nuevos 20 años y se evalúa cuánto sería la nueva avenida para poder revisar si sigue siendo segura o no la presa o hay que hacer una sobrelevación del vertedor, ¿no? Eso se hace continuamente. El INTA trabaja mucho ese tipo de proyectos, hacer revisión hidrológica de las presas. Y bueno, no sé si recuerdan, pero en una ocasión mencionó Trini que si no se podían dejar, cuando hablé de los sedimentos, de la generación de sedimentos, las ataguías de aguas arriba para contener los sedimentos. Bueno, así como mencionaba ella esa propuesta, también a veces se dejan las ataguías aguas abajo como disipadoras de energía. Si ven, en los últimos experimentos que hicieron ahí con la presa de Honduras, fue dejar el ataguía aguas abajo y que sirviera como disipador de energía. Y entonces eso genera menos socavación. ¿Por qué? Porque almacena un volumen, genera un remanso hacia aguas arriba y eso genera que al caer el agua sobre un volumen mayor, pues se genere como una cuneta y entonces el agua se quede disipando la energía ahí en ese volumen, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que quería mostrarles sobre los vertedores. Y quería mostrarles porque los vamos a utilizar en el tránsito de los vasos, ¿no? Vamos a ocuparlos para la parte del tránsito de los vasos. Ya les muestro finalmente nada más la parte de tránsito para la siguiente sesión ya ver o hacer un tránsito de los vasos. Entonces, si vemos la parte de las presas, déjenles muestro esto. ¿Qué es el tránsito de la avenida o la laminación de avenidas en los vasos? Pues no es más que definir en qué nivel va a estar el NAME. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle un hidrograma para una avenida de 10,000 años y ver cuando pase ese hidrograma hasta qué nivel, a partir del NAMO definido, hasta qué nivel va a llegar la presa. ¿Cuánto va a ser el nivel que va a alcanzar la presa? Ese nivel máximo mientras pase esa avenida de 10,000 años, eso va a definir el NAME. Va a ser un delta H que nos va a definir cuánto va a ser el NAME. Claro, para una cierta longitud de vertedor. Es decir, que si yo hago más grande la longitud del vertedor, el NAME va a bajar. Pero si lo hago más corto, el NAME va a subir. Entonces vamos a tener que jugar con el NAME, con la longitud del vertedor para poder estar jugando con el valor del NAME. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer el análisis de frecuencias. Esto seguro hay que hacerlo en la parte hidrológica. Esto ya no es parte de la presa, sino de la parte de hidrología. Hacer el análisis de frecuencias, definir para 10,000 años cuánto es ese evento y una vez definido ese caudal, pues definir la forma del hidrograma. ¿Qué forma va a tener ese hidrograma para 10,000 años? Si ven, aquí tenemos uno dimensional y uno maximizado para ese valor de 10,000 años. Y ahora sí, cada
valor de hidrograma se le irá metiendo cada valor, y cada valor irá generando una elevación sobre elevación de la presa. Y ahí veremos a definirlo cuál es ese volumen, ¿no? ¿En qué consiste el tránsito de avenidas? Pues en lo siguiente. Tenemos unas entradas, que va a ser el hidrograma de entrada, y tendremos un hidrograma de salida. La diferencia de esa entrada menos esa salida son las variaciones de volumen en el tiempo en la presa. Pues bueno, ese gasto de entrada, ese gasto de salida y esa variación de volumen de almacenamiento es lo que nos va a generar durante todo el tránsito cuál es ese nivel de aguas máximas extraordinarias. Y es lo que empezaríamos a ver con los registros de alguna de las presas. Yo le voy a dar alguna y empezaremos a trabajar con ella para hacer el tránsito. Es parecido al funcionamiento, un poquito más difícil, un poquito más complejo, un poquito, no mucho, un poco, pero vamos a utilizar igual la curva de elevación de las capacidades y vamos a ver cómo se hace el cálculo de este nivel del NAME. Ya lo demás ya es pan comido, diseñar el bordo libre, eso ya no tiene complejidad. Lo único más que tiene un poquito mayor de complejidad es el cálculo del NAME, ¿no? Para definirlo. Y bueno, aquí si ven este gráfico, ven un gráfico donde se proponen NAMES en el eje de las Ys, longitudes del vertedor y NAMOS. Es decir, yo propongo el NAMO, digo, si el NAMO está en la 1620 y tiene una longitud de 110, ¿cuánto valdría el NAME? Entonces aquí son muchos tránsitos de avenidas, son cientos de tránsitos de avenidas. Como se habrán imaginado, para crear esto, pues hay que hacerlo con un programita. Ya con un programita tú haces el tránsito de avenidas y defines dónde va a estar el NAME. A partir de un cierto NAMO con una longitud de vertedor, ¿dónde estaría el NAME? Para otra longitud de vertedor, y entonces tú ya defines dónde tiene que estar. Y entonces ya cuando te digan, oye, ¿sabes qué? El NAMO no puede pasar de la 1615. Ah, bueno, entonces va a estar en esta línea. Y el NAME no puede estar arriba del 1623. Ah, entonces no puede tener una longitud inferior a 140. Tiene que ser de más de 140 metros de longitud del vertedor. Y entonces ya con uno puede ir jugando con esas variables para el dimensionamiento del y yo creo que hasta aquí lo creo que la acción de los vertedores ahí arriba la repasan, le dan una repasada para hacerlo. Y les quería comentar que entonces, para que no se vaya juntando todo el material y viendo la información que tenemos, hasta aquí este vertedor, el próximo martes, hoy que es martes, el próximo martes les voy a hacer un test en línea que va a ser de opción múltiple para que ustedes lo completen y hacerles de esa forma la evaluación teórica. Les subí ahí en la plataforma un banco de preguntas y entonces en función de cuando ustedes lo hacemos durante la clase, ustedes entran y irán correspondiendo 10 preguntas tipo quiz que les aparecerán de opción múltiple y ustedes la completarán. Y entonces lo haríamos nada más hasta aquí, hasta vertedores, para que no abarquemos más información. ¿Les parece a todos? El día lunes, ¿no, profe? Confundo con el de los de la maestría. Que los de la maestría estoy viendo hidráulica fluvial y ahorita estamos viendo socavación, por eso los confundo tanto con ellos. Pero lo veríamos el día lunes y ahí haremos la prueba, ¿no? Tendrá un banco de preguntas, entonces a cada quien le aparecerán preguntas aleatorias. Hay muchas preguntas y entonces ahí les aparecerán preguntas aleatorias, tendrán tanto tiempo ahí para contestarlos y todas serán de opción múltiple para que den un repaso a las diapositivas de todos modos. Aunque sean de opción múltiple, de todos hay que dar unas repasadas para que más o menos tengan fresco la información y puedan proceder a contestar. Y lo otro que les pediría es que vayan avanzando en el cálculo de la capacidad útil y que ya las preguntas que tengan el jueves sobre capacidad útil me las hagan de acuerdo a los resultados que tengan, o el mismo martes siguiente me hagan preguntas de los resultados que vayan generando. Y pues creo que sería hasta ahorita. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre la presentación que vimos o algo. Profe, las preguntitas también van a abarcar temas que vimos antes de salir de vacaciones, hoy nomás, de salir por la contingencia, ¿no? Sí. Ajá. O solamente de lo que hemos estado viendo aquí por clases en línea.
No, desde obras de desvío hacia acá, lo que vimos de obras de desvío hacia acá nada más. Sería obras de desvío, funcionamiento y vertedores, ¿no? Solamente aquí. Ok, gracias. Nada más y serían de opción múltiple las preguntas, nada más para que repasen. Profe, yo tengo una duda en la formulita para calcular el caudal del vertedor profundo. Ajá. Esa aplica para, no importa que el vertedor profundo sea, no sé, tipo portal como el del ejercicio, o sea circular, o solamente aplica para un circular. Para cualquiera, lo único que hay que meter donde aparece el área es la sección de ese tipo de área. Puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un círculo o puede ser tipo herradura, como lo mencionas. Nada más hay que meter ahí en la ecuación el área de esa sección. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, hay otro tipo de vertedores, pero son muy pocos. No, la verdad no hay muchos. En México hay dos que yo conozco. Uno que es muy famoso, que es, no sé si alguien la ha escuchado, la presa Infiernillo. ¿Alguien sabe? Creo que alguien la presentó. ¿O en qué estado está? ¿O cerca de qué ciudad? ¿O sobre qué río? ¿Alguien ubica la presa Infiernillo? Bueno, la presa Infiernillo está en Lázaro Cárdenas o cerca de Lázaro Cárdenas y cerca de La Mira también. Y esta presa, sus vertedores son tipo túnel. El principal problema que se tiene con esos, cualquier obra de ese tipo tiene problemas de cavitación o puede experimentar los problemas, son problemas de cavitación, ¿no? En el caso de los vertedores de superficie, también en la parte del canal de descarga. Cuando descarga la avenida, cuando descarga esa lámina, al llevar a altas velocidades, con el paramento empieza a haber un despegue de la lámina de la vena de líquido sobre la superficie. ¿Eso qué genera? Que se generen burbujas de aire entre la vena y el paramento del concreto, ¿no? Y eso también genera problemas de socavación, problemas de cavitación, perdón. Entonces, algunas ocasiones hay que meter aire inyectado en esos sitios. Se hace a través de como unas pequeñas, unos pequeños cortes entre cada uno en la parte de la caída, a cada nivel, se establecen unos pequeños cortes que permiten una entrada y salida de aire, y con eso se le da aireación en esa parte. Y entonces se permite que no se genere cavitación ahí en esa vena líquida, ¿no? No es tanto el problema en los vertedores de superficie a los que se presentan en tipo túnel, ¿no? En los tipo túnel sí ha habido problemas importantes. De hecho, los vertedores de Infiernillo presentaron problemas por cavitación. Uno de ellos tiene dos, uno de ellos presentó problemas por cavitación. Y esos son de los principales problemas que tienen los vertedores tipo túnel. Y bueno, no sé si alguien tenga otro comentario o alguna duda. Ya si alguien tiene alguna duda sobre los cálculos que vaya realizando, pues me escribe un correo, ¿no? Para poderle contestar. Si tiene ya, cuando vaya haciendo los cálculos, empiecen a tener alguna duda. Y pues si no tenemos más jóvenes, pues no tienen alguna duda, pues nos veríamos entonces el día jueves y ya empezamos a ver el cálculo del tránsito de avenidas en un vaso de almacenamiento. El miércoles para ver el tránsito de avenidas en el vaso y poder hacer ya el análisis, ¿no? Ya no veríamos el cálculo de las avenidas porque como es parte del curso de hidrología superficial, lo único que voy a asumir es que ya conocemos de dónde salen las avenidas, ¿no? Ya tendríamos las avenidas, yo les voy a dar ya la avenida extraordinaria y ya nomás lo que haríamos es transitarla en el vaso, hacer el tránsito de la avenida en el vaso. Y pues si no hay más nada, nos veríamos entonces el día jueves, el día miércoles. Y pues muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien, que sigan teniendo una bonita tarde todos y que todos se encuentren muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Que estén bien. Igualmente, hasta luego. Gracias.